de Uruapan y la actualización que hay con el plan que se da a conocer por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno el fin de semana, vinieron diversas reacciones. Una de ellas fue la de Felipe Calderón, quien utiliza un espacio internacional para hablar sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó esta mañana a Felipe Calderón y lo cuestionó. ¿Quién declara una guerra en su propio país? Haciendo referencia también a lo que se vivió en aquel 2006, cuando el expresidente quería tener una legitimación y de esta forma es que lanza su guerra contra el narcotráfico en Michoacán, justamente. Al presentar esta mañana las cifras de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en su gobierno se optó por las ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Felipe Calderón por los daños colaterales y puso enfrente de esa guerra a un hombre ligado al narcotráfico. Pues sí, nada más y nada menos que Genaro García Luna. Añadió que los datos muestran que esa política pues no dio resultados. Escuchemos parte de sus comentarios. El periodo de Felipe Calderón se caracterizó, entre otras muchas cosas, en lo que él llamó la guerra contra el narco, en dos características. Una, primero sacó al ejército a combatir al narco sin un marco jurídico. Y eso generó muchos problemas. Pero él defendía, porque solamente hay que escuchar porque finalmente él es quien define la política. Y no lo digo por el ejército, porque es de lo mejor que tiene México, la Marina y el ejército. Lo vimos en las lluvias, lo veo todos los días. Yo estoy agradecidísima por el trabajo del ejército, de la defensa y de la Marina, de la Guardia Nacional. Y realmente el pueblo de México quiere mucho estas instituciones, sino más bien la concepción desde quien fue presidente, por cierto, que llegó con un fraude electoral. Entonces, no es un asunto del ejército, sino de quien entonces jugaba el papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él decidió una estrategia al llamarle guerra, de confrontación. La guerra es confrontación, con armas. Y él mismo hablaba de que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué quiere decir víctimas colaterales? Civiles, personas, niños, niñas, jóvenes, que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala y no importaba de acuerdo con el entonces presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país? Eso no quiere decir que no actuemos nosotros frente a los grupos delictivos, porque también han querido poner eso. Pero él decidió ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaba a un presunto delincuente por el solo hecho de ser un presunto delincuente sin un juicio. Y hay muchos ejemplos durante aquella época. Pero no solo eso, sino que puso al frente de esa guerra a un personaje que hoy está preso en los Estados Unidos por favorecer a un grupo delictivo. ¿Cómo defender aquella actuación? Pero además no dio resultados. Un tema que ayer escuchaba a los periodistas, lo que comentaba Alejandro Páez me pareció muy atinado. De este asunto derivado del lamentable asesinato de Carlos Manzo, todo el enojo que había de que se siga hablando de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, pues con la pena, pero una herida muy grande, una herida que no está sanada porque no ha habido justicia, la impunidad ha reinado incluso en los gobiernos tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues claro que tenemos que seguir hablando de esa guerra y las consecuencias que seguimos viviendo hasta ahorita.
sobre todo cuando uno de los artífices, que fue Calderón, continúa en la agenda hablando de guerra y cuando la oposición sigue pidiendo guerra, ¿no? O sea, este es otro debate, ¿no? Está, sí, el de las ideologías políticas, pero sobre qué hacemos con la seguridad en México también le falta mucho, sobre todo porque en la oposición la oferta es guerra, Estados Unidos. O sea, no son opciones. Entonces, de este lado, pues, o sea, pues sí, creer y apostarle a que esto de la atención a las causas funcione, rinda frutos, pero, o sea, nos quedamos solamente con la opción que brinda un grupo, porque del otro solamente es el entreguismo, es irnos a los brazos de Estados Unidos, a pesar de que ahorita Estados Unidos lo gobierna una bestia como Donald Trump, o si no, la guerra. Y por eso es importante esta declaración que hace la presidenta de, pues es que a quién, o sea, con base en esa lógica, ¿a quién se le ocurre declarar una guerra en su propio país? Solamente a alguien que estaba urgido por legitimación, alguien que estaba urgido por hacer como que hacía algo, como que merecía el cargo que se robó, que es Felipe Calderón. Sí, porque además también con los datos que hoy muestra la presidenta Claudia Sheinbaum y también estas gráficas de cómo se ha trabajado en reducir los homicidios dolosos, vemos también cómo en ese sexenio con Felipe Calderón se fueron aumentando estos homicidios, se fue pues dando resultado únicamente para incrementar la inseguridad, que también esto se fue sumando cada vez más con el pasar de los años. Llega el sexenio de Enrique Peña Nieto, continúa también con esta misma lógica y posteriormente es que ya comienza a verse quizás un momento en el cual hasta ahorita en estos últimos 13 meses que se han llevado a cabo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es que ya se comienza a ver esa reducción. Pero claro que todavía estamos en índices altos, claro que todavía se tiene que seguir trabajando en la inseguridad, porque hechos como lo que sucedió en Michoacán y lo que vemos también con el asesinato del alcalde de Uruapan y posteriormente otros hechos que se van sumando, pues dan cuenta de que en realidad todavía nos encontramos en momentos críticos para la inseguridad de nuestro país. No quiere decir que ya se erradicó totalmente esta violencia, al contrario, se está avanzando, se está mostrando que hay una estrategia, se está mostrando también que ya se trabaja en inteligencia para que se puedan desmantelar estas células criminales, y esto es lo que se busca también con lo que se presentó el pasado fin de semana y el actuar que vayan a tener en Michoacán.